Por 14 votos a 2, la Corte Internacional de Justicia rechazó la objeción presentada por Chile en la demanda boliviana y se declaró competente, como sabemos, para conocer el fondo de este litigio. A esta hora nos acompaña el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, para analizar los alcances de esta sentencia. Senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, se han dado varios análisis desde el exitismo que se vivió en Bolivia, pero con unas palabras bastante mesuradas, incluso el presidente Evo Morales, más allá de lo que ha exhibido en otras ocasiones incluso. Y en Chile se hace un análisis distinto que habla de que no se ganó efectivamente en esta instancia porque no se ganó, pero que se delimitó la demanda boliviana bastante. Así es. Bueno, primero señalarte como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Es un deber poder transmitir a la opinión pública los contenidos respecto del voto mayoría y el voto de minoría. Lo primero a señalar es que los análisis que tradicionalmente se hacían respecto de los escenarios cambió, porque lo que hizo este fallo sobre la excepción preliminar, sobre la competencia de la Corte, es que, por una parte, bueno, no logramos el objetivo óptimo para Chile, que era justamente que la Corte se declarara incompetente. ¿Ahora sí era necesario? Tal como lo dijo la presidenta Bachelet. Pero era necesario. ¿Y sabes por qué era necesario? Porque había que agotar todas las instancias procesales para asegurar que los intereses superiores del país estuvieran salvaguardados. Y sobre todo considerando este fallo. ¿Por qué? Lo que hace este fallo es cambia finalmente o modifica el objeto de la demanda original de Bolivia. ¿Qué demandaba Bolivia? Bolivia demandaba que las partes fueran obligadas por la Corte a negociar con un resultado preciso, que era una salida soberano o un acceso soberano al mar. Ajá. ¿Qué dice la Corte? La Corte se plantea de forma expresa y dice, mire, acá nosotros no podemos garantizar un resultado preciso, más allá que el objeto de la demanda finalmente va a ser ahora, si es que existe o no la obligación de negociar. Pero en todo caso, claro, no podrá garantizar un resultado preciso, que es el acceso soberano al mar, porque hay un tratado, que es el tratado del año 1904, que establece efectivamente los límites territoriales. Por tanto, acá se ha establecido hoy día un cambio fundamentalmente y se ha limitado el objeto de la demanda original de Bolivia. Y esto lo pudimos percibir nosotros durante los alegatos, los que tuvimos la posibilidad de estar en La Haya. Vimos que en el primer alegato de Bolivia, finalmente los conceptos hablaban fundamentalmente de los derechos expectaticios, hablaban de acceso soberano al mar, y después de la respuesta chilena, en la dúplica boliviana, finalmente cambia la visión y ellos comenzaron a hablar de una zona especial y dejaron de hablar de derecho expectaticio y más bien empezaron a relatar supuestos actos unilaterales que dejarían en obligación hacia nuestro país para los efectos de poder abordar un acceso. A ver, senador, lo que usted me quiere decir efectivamente es que si no hubiese sido por esta instancia, este tipo de situaciones no se podrían haber abordado de la manera que lo abordó la Corte ahora, porque no se habrían conocido sobre los intereses de Bolivia en el fondo. Absolutamente. Ese es el planteamiento. Absolutamente. Y mire, yo soy senador de oposición, soy el presidente de la comisión, pero yo tengo la obligación finalmente de poder hacer el llamado de atención. Mire, cuando se tomó la decisión de presentar la excepción preliminar, uno de los temas que abordamos en nuestras discusiones con el Ejecutivo, con la Cancillería y con la propia Presidenta de la República era el posible cambio de clima que pudiera darse en Chile respecto del futuro del proceso. Y se tomó el riesgo. Se tomó el riesgo porque lo importante era acabar o bien poder generar una utilización de todas las instancias procesales para que en definitiva quedara medianamente claro que se estaba salvaguardando en forma eficaz el interés superior del país. Ahora, de todas maneras, ya lo dijimos en un comienzo, lo que mucha gente vio es que se perdió, definitivamente, porque no se acogió la demanda de Chile. Pero es la visión simple, pero... Sí, es la visión simple, pero mucha gente que todavía no tiene la confianza efectiva en el equipo chileno como para que, tal como se ha dicho durante estas últimas horas, luego de conocido el fallo de la Corte, se vaya a ganar ahí y no terminemos teniendo que negociar una salida al mar con Bolivia. Yo estoy absolutamente convencido que este fallo le quitó los dientes a la demanda boliviana, primero. Segundo, yo creo que acá se van a abrir algunos temas que tenemos que discutir.
El primero dice relación con algunas voces que hablan del abandono del procedimiento. Yo quiero descartar completamente esa posibilidad. Patear la mesa, no presentarse a defender los intereses superiores del país, nos parece que es una irresponsabilidad. Segundo, algunos que han planteado la posibilidad de renunciar al Pacto de Bogotá. Me parece que renunciar al Pacto de Bogotá, que tampoco tiene efectos jurídicos respecto del actual proceso, No, porque nos deja demora un abierta año. una puerta de un año donde nos podrían ingresar otras demandas por el Silala, por el Lauca o por un eventual o supuesto incumplimiento del Tratado del año 1904. De hecho, lo que ha hecho Bolivia en todo este tiempo es preconstituir pruebas para los efectos de poder demandar a Chile eventualmente por un incumplimiento del Tratado del año 1904. Una cuestión que no es efectivo. pero ya ha incluido dentro de esta misma demanda, o por lo menos no está incluida jurídicamente, pero lo ha hecho ver, porque de hecho los mismos jueces dijeron hoy día un tratado que Bolivia dice Chile ha incumplido por ABC motivos. Claro, no, pero además acá lo relevante es que ya nos demandó ante a la ADI Correcto, por un sí. supuesto incumplimiento del acuerdo de transporte terrestre. Cuestión que además no es efectivo porque Chile ha ido mucho más allá de los compromisos. Incluso habilitó una zona de respaldo con un costo de 5 millones de dólares. Pero senadora, ahí está el problema, porque nosotros lo sabemos a través de las voces de ustedes, ¿cierto? Lo hemos escuchado una y otra vez, pero respecto a cómo lo está viendo la comunidad internacional, ahí vamos perdiendo. Bueno, aquí ahí vamos. No sé si 14-2, pero por ahí estamos. Pero ahí vienen los otros temas que tenemos que conversar. La modernización de la Cancillería. Yo quiero emplazar también al gobierno para los efectos de entender que el proceso de modernización de la Cancillería es absolutamente necesario. Nosotros no podemos tener una estructura de una Cancillería de finales de los años 70 con un país que ha cambiado radicalmente, un país que está globalizado, que tiene una inserción en el contexto mundial, que tenemos acuerdos comerciales con más del 64% del PIB mundial y donde efectivamente tenemos abandonada la relación como país con África, tenemos abandonada la relación con algunos sectores de Medio Oriente, donde efectivamente tenemos que generar las posibilidades de representación diplomática y donde tenemos que poner énfasis fundamentalmente a el intercambio no solamente comercial, político y social. ¿Qué pasa también con el aislamiento que ha sufrido Chile en el contexto de América Latina? Es un tema que también hay que abordar y si bien se han hecho algunas acciones importantes por la Cancillería, por ejemplo con Argentina, con los 13 acuerdos de acuerdos bioceánicos, fundamentalmente en Agua Negra, en la región de Coquimbo, también en Las Leñas, en Rancagua, o el Trasandino, varios pasos que fronterizos, van a ser importantes. Lo que se ha hecho con Perú. Pero senador, en este punto, lo que pasó con Perú y lo que pasa con Bolivia en La Haya, la mayoría de las críticas políticas apuntan a que parecemos siempre como defendiéndonos de las acusaciones que nos van a llegar. O sea, antes no existe una política como para priorizar este tipo de temas de manera de anticiparse. Sí. Bueno, es que ahí viene el otro tema. Es que hubo un despliegue de Chile, de la diplomacia parlamentaria, de la diplomacia ejercida por los expresidentes y la propia Cancillería. Pero a diferencia de lo que hizo Bolivia, que lo hizo con bombo y platillo, con ruido comunicacional, entendiendo que Bolivia lo que buscaba es provocar un efecto político interno en su país. Lo que hizo Chile fue una diplomacia seria, responsable, silente. Nosotros abordamos la relación con los países, los principales países con influencia de los 5 continentes y donde tanto pública como privadamente, pública por ejemplo México, privadamente países de los 5 continentes han respaldado en el fondo los argumentos jurídicos de Chile, porque señalan que es el principio jurídico y de derecho internacional de la seguridad de la frontera y el Pacta Sunt Servanda el que debe regular las relaciones internacionales. Entonces, acá quiero señalar claramente, lo que ha hecho Bolivia en términos del ruido comunicacional con un objeto preciso o un objetivo preciso, generar un efecto político interno. De hecho, mientras tanto, lo que está haciendo el presidente Evo Morales es modificando la Carta Fundamental Boliviana para reelegirse indefinidamente. Mire, qué bueno que tocó ese punto, senador, porque precisamente se lo preguntaba Fernando García Nadaf anteriormente, analista político, y yo le decía, vamos a tener el presidente Morales, seguramente, yo creo que incluso lo hubiese ganado sin el fallo de la Corte de La Haya, por quizá unos 4 periodos presidenciales nuestros, más allá, lo que podría estar gobernando el presidente Morales.
y por lo tanto vamos a seguir con el mismo tema, ganemos o no ganemos en La Haya. ¿Qué política entonces hay que hacer ahora para efectivamente tratar de soslayar este punto de diferencias con Bolivia de manera de construir una relación entre ambos países? A ver, claramente Chile siempre ha insistido en el diálogo como una forma de relacionarse con sus países vecinos. Y ha sido Bolivia el que cerró la puerta. La presidenta Bachelet estableció una agenda de 13 puntos. El presidente Piñera continuó con esa agenda. Y fue justamente Evo Morales el que le dio un portazo al diálogo y demandó a Chile. Le quiero decir que Bolivia va a perder 4 años. Va a perder 4 años porque al cabo de este término va a entender que Chile no tiene obligación jurídica de negociar. Y se lo cuento por qué. Para que los actos jurídicos unilaterales de un Estado lo obliguen, tiene que tener 2 características de acuerdo a la doctrina del derecho internacional. Ser autónomos y suficientes. Le voy a dar un ejemplo para que los televidentes nos entiendan. Cuando el gobierno francés anunció el término de los ensayos nucleares en Mururoa, Atolón de Mururoa. así es, lo terminó obligando, porque era una acción que dependía solo de ese Estado. En cambio, las conversaciones que Chile ha tenido, particularmente la declaración del canciller Walker a mediados de los 50. Walker padre. Walker padre. Sí. También las conversaciones en el contexto de Charaña. Ninguno de estos actos jurídicos, si es que pudieran calificarse como tal, son autónomos y suficientes, porque requieren el concurso de un tercero, que es Perú. El tratado del año 1929 de Chile con Perú establece que cualquier decisión chilena futura respecto de la soberanía de esos territorios requiere la aquiescencia y finalmente el beneplácito del Perú. Por tanto, yo le quiero decir con toda tranquilidad, Sí. Tenemos el derecho en nuestro favor. Sí, y por pero tanto yo la voy- pelea de fondo la vamos a ganar sin duda. Sí, pero yo voy más allá, a tratar de, por último, si se lo digo, no sé si le va a gustar mucho al gobierno, pero sacarnos el grillo de encima, efectivamente, dando una solución que a lo mejor pueda ser razonablemente buena para nosotros dos, para los dos países, para Chile, para Argentina y a lo mejor Perú. ¿Se ha explorado con Perú un intento de solución A en ver. ese sentido? Lo primero, señalar que yo creo que independientemente de cuál sea, hipotéticamente, si es que se llegara a establecer una obligación de negociar y finalmente se pudiera establecer alguna fórmula específica, yo creo que los problemas con Bolivia no van a acabar. Porque lo que ha hecho Bolivia es un instrumento de política interna, la relación con Chile. Y por tanto, cada vez que se quiere subir a las encuestas en Bolivia, se usa justamente y se abusa de la relación con Chile para los efectos de instrumentalizarlo. Contagio que a veces ocurre también en el Perú. Entonces, cuando tenemos a Bolivia, que ha intentado demandar a Chile, o ha demandado a Chile ante la LADI, por un supuesto incumplimiento del acuerdo de transporte terrestre, cuando ha señalado el propio presidente Evo Morales, que ya está estudiando, si es que le iba mal en esta excepción preliminar, otras acciones y está tratando de preconstituir pruebas. Entonces, yo diría que esta va a ser una historia de nunca acabar. Lo que sí es importante, y eso es un mensaje que uno tiene que dar también al presidente Morales y a la cónsul boliviana en Chile, es que se está perdiendo un tiempo valioso. La relación de interdependencia que tenemos los pueblos bolivianos, chilenos y peruanos va a ser de larga data. En la zona norte de nuestro país estamos íntimamente vinculados e interrelacionados. Y por tanto, hay una agenda de otros 12 puntos que debiéramos haber abordado. Pero finalmente, Bolivia optó por judicializar la relación con Chile. Este es el tema que tenemos que resolver de alguna manera. Y hoy día, esta demanda no nos deja otra salida. Terminar el juicio, ganar el juicio con los argumentos de fondo y luego buscar una fórmula de conversación con Bolivia para los efectos de abordar los otros 12 puntos. Claramente en su tiempo hubo conversaciones respecto de enclaves no soberanos y fue Bolivia finalmente el que cerró la puerta a estas alternativas. Bueno, el último con el presidente del Tuto Quiroga, efectivamente, ¿no? Y fue el mismo Evo Morales uno de los artífices para que este no se cumpliera cuando no era presidente de la República todavía. Senador, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya bien, hasta luego.